es un orgullo tenerlo en la República Argentina, una eminencia como usted. La verdad que muy contento de tenerlo. El doctor Pedro Kahn, médico argentino, especialista en infectología, líder en la lucha contra el SIDA en nuestro país, fundador con otros integrantes de la Fundación Huesper y actualmente asesor presidencial asesorando a nuestro presidente Alberto Fernández, entre otros currículum que es extensa su trayectoria y para nosotros es una eminencia, un reflejo, así que además de buen profesional se nota y tenemos referencia de buena persona, que también es otra lista importante. Así que gracias, doctor, por ser parte de nuestro instituto y de permitirnos con su generosidad esta charla y este contacto con ustedes. Así que bienvenido y lo dejo para que comencemos con la charla. Bueno, formalmente buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación al Instituto Proyectar. La verdad es que es un gusto poder discutir con ustedes algunas de las cuestiones que nos preocupan en relación al tema del COVID-19. Voy a compartir la pantalla, si me permiten, así. No sé si se ve la pantalla. Sí, perfecto. Bueno, entonces la charla, digamos, va a ir orientada hacia qué sabemos y qué nos falta aprender, qué nos ha pasado en estos meses. Vamos a hablar de la epidemia, algunas cosas sobre el virus, algo sobre transmisión y prevención, algo de clínica, tratamiento y vacunas, el impacto de la epidemia en la sociedad y qué nos espera para el futuro. No va a ser una charla médica, va a ser una charla, digamos, dirigida a todas las personas que están mirando, en los cuales hay algunos colegas que me gusta saludar, pero la mayoría no lo son. Este es el mapa de la Johns Hopkins del día de ayer. Como pueden ver, casi 37 millones de casos globalmente notificados. Todos sabemos que hay muchos más porque hay una gran cantidad de personas asintomáticas, con más de 1 millón de personas fallecidas, siendo los países más afectados los que están a la izquierda de la pantalla: Estados Unidos, India, Brasil, Rusia, Colombia, España, y ahí enseguida viene Argentina. Argentina tiene, en realidad, con el número actualizado, estaría por arriba de España, está con 872.000 casos al día de ayer y 23.200 fallecidos. Así que estamos con números realmente altos en nuestro país. Estas son algunas de las filminas, como suele decir Alberto Fernández, que él presentó ayer. Acá pueden ver ustedes la ubicación en términos de incidencia acumulada el día 9 de octubre, perdón, en donde, tomando por supuesto los países con los cuales nos podemos comparar, que son los países de la región, Perú es el país que tiene la incidencia acumulada más alta, seguido de Chile, Brasil, Estados Unidos, pero después ya viene Argentina, que se ha corrido. Antes estaba por detrás de Colombia y Bolivia, y ahora está por encima de Colombia y Bolivia, y luego vienen Ecuador, Paraguay, México y Uruguay. La tasa de mortalidad al 9 de octubre es muy alta en Perú, como ven, más de 1.000 muertos por millón de habitantes, y nosotros estamos en 506. Y la verdad es que, dado que en algunos de los países del continente sudamericano están empezando a bajar los casos, no es improbable que nuestros números aumenten y nos corramos hacia la izquierda de la diapositiva, lo cual sería realmente muy malo, porque hasta ahora una de las claves ha sido mantener una tasa de mortalidad por millón de habitantes bastante más baja que la que tenían otros países, como ustedes pueden ver aquí. Esto es un dato viejo, pero se lo muestro porque no ha cambiado. Es la proporción de hombres y mujeres. Como pueden ver, está muy democráticamente repartido entre hombres y mujeres. No así la mortalidad, donde en la mortalidad es aproximadamente un 56% de varones y un 44% de mujeres. O sea que los varones la pasan un poco peor que las mujeres en relación a los casos graves. Cuando miramos la tasa de incidencia acumulada para ver la situación de las diferentes provincias, pueden ver que Tierra del Fuego está primera, tiene que ver con unos pocos casos en una población chica, realmente que tiene una tasa de incidencia más alta. El segundo distrito es Córdoba, Río Negro, Santa Fe, Santa Cruz, Buenos Aires, excluyendo el Gran Buenos Aires, Chubut, recién ahí viene la ciudad de Buenos Aires, Mendoza y Tucumán, y ahí tienen en azul marcado lo que es el promedio del país. La tasa de incidencia acumulada es de 238 por 100.000 habitantes en el país. Todas las demás provincias que están, digamos, hacia la derecha tienen menos incidencia que la media del país.
Y esto que también lo mostró Alberto ayer, ustedes pueden ver cómo se han ido pintando las distintas jurisdicciones y departamentos en la evolución desde mayo a julio a octubre. Así está el país en este momento, como ustedes lo ven ahí en octubre, donde hay muy pocas provincias que tienen pocos o ningún departamento o circunscripción afectada, y las que están, por supuesto, los colores más oscuros son los que están más afectados de todas ellas, ¿no? Y acá pueden ver cómo la proporción de los nuevos casos, cómo ha ido cambiando. Lo que ustedes tienen en un color rojo son los casos que corresponden a todo lo que no sea Lamba, lo que tienen en naranja es lo que corresponde a Lamba, y claramente pueden ver cómo aproximadamente a partir de mediados de agosto empieza a cambiar la tendencia, y en este momento el 65% de los casos está fuera del área metropolitana de Buenos Aires, y por lo tanto solo el 35% está en el área metropolitana. Sin que el área metropolitana esté libre de riesgo, por supuesto, pero proporcionalmente han crecido mucho menos los casos en esta zona que en el resto del país. Y acá lo pueden ver, esta es la evolución de los casos en el AMBA, con a su vez la curva de fallecidos. Ahí hay un dato que hay que tener en cuenta, es que, como ustedes habrán visto, la provincia de Buenos Aires comunicó, porque hizo un trabajo exhaustivo de cruzar 3 bases de datos, comunicó 3.500 fallecidos recientemente. Sabemos que la ciudad de Buenos Aires tiene también fallecidos que no han sido comunicados, solo que aparentemente han tomado la decisión de ir sumándolos día a día en vez de hacer una comunicación única, y por eso el número de fallecidos que ustedes ven en las notificaciones de estos días está un poco engrosado por fallecimientos de la ciudad de Buenos Aires y tal vez de algunos otros distritos que van sumando, digamos, a los fallecidos notificados del día, algunos anteriores que habían quedado sin notificar. De todas maneras, la curva, como ustedes pueden ver, tiene una tendencia a descender, y eso hace que se hayan abierto, por disposición de las autoridades tanto de la ciudad como del conurbano, de la provincia de Buenos Aires, actividades tanto en Cava como en el conurbano. Y acá pueden ver cómo ha sido el crecimiento de los casos en distintas provincias. Fíjense el crecimiento de Santa Fe en amarillo y de Córdoba en el color naranja, Mendoza en verde, Tucumán en rojo. Son provincias que se ven realmente afectadas. Fíjense cómo eso comenzó a partir de fines de julio, ¿no? O sea que claramente tenemos un problema diseminado en todo el país. Para aquellos que no son médicos, algunas cosas básicas. ¿Qué es el coronavirus? Bueno, son una familia de virus en realidad, que no son nuevos, que nosotros conocemos desde hace tiempo, y que causan enfermedades que van desde el resfrío común hasta otras más graves que les voy a contar enseguida. Y en este caso estamos enfrentándonos a una nueva cepa de coronavirus frente a la cual los seres humanos no tenemos memoria inmunológica y por lo tanto somos todos susceptibles. En el siglo XXI ocurrieron 2 brotes de coronavirus, uno por una enfermedad denominada síndrome de dificultad respiratoria aguda del adulto, que se dio en China. Fue bastante limitada, 8.000 casos, con una tasa de mortalidad del 10%, y que afectó a 32 países en el continente americano, particularmente a Canadá. 10 años más tarde aparece la enfermedad respiratoria del Medio Oriente, que como pueden ver estuvo bastante limitada en cuanto a su geografía y en cuanto al número de casos, unos 2.500 casos, pero observen la tasa de mortalidad, 35%, muy, muy alta. Le llamará la atención que en los dibujos del centro, en ambos casos están, ustedes pueden ver aquí, un murciélago y acá un murciélago, porque estos virus vienen del murciélago, pasan por un huésped intermediario. En el caso del SARS es un animalito que se llama pangolín, que no tenemos aquí en nuestra zona, y del pangolín pasa al ser humano. En el caso del MERS es el dromedario, es el dromedario el que pasa la enfermedad al ser humano. Las vías de transmisión las conocemos, son básicamente por la vía respiratoria. En este sentido hemos ido aprendiendo. Una de las cosas para las que nos sirvió todo este tiempo es para aprender que muchas cosas que creíamos no eran como las creíamos. Por ejemplo, el tema de la transmisión por vía respiratoria. Antes pensábamos que uniformemente el tema eran las gotas que caen a no más de 2 metros, 1,5 metros, cuando estamos hablando, riendo, estornudando, tosiendo, etc. Pero hoy sabemos también que hay aerosoles que permanecen en el aire, y por eso son tan peligrosas las reuniones en lugares cerrados. Reunirse en un lugar abierto, y sobre todo si usamos el barbijo, tapaboca, mentón y nariz, es una situación. Y reunirse en un lugar cerrado, donde estamos sin barbijo, donde no tenemos adecuada ventilación, puede ser mucho más riesgoso. La transmisión por contacto, que la gente la tiene tan preocupada. Yo conozco amigos míos que se sacan los zapatos cuando entran a su casa, lavan con lavandina la verdura y cosas por el estilo, cosas que yo no hago, les aclaro.
es bastante limitada. En realidad, para que uno se pueda contagiarse por contacto, debería tocar una superficie en la cual alguien haya estornudado o tosido, que haya quedado allí algún resto de secreciones, tocarla con las manos, sin lavarse las manos, llevarse las manos a la cara, a la nariz, a la boca o a los ojos, y en ese caso podría haber una posibilidad de transmisión. La verdad que la verdadera transmisión importante es por la vía respiratoria. La vía fecal oral, que es una vía, por ejemplo, por la cual se transmite una enfermedad como la hepatitis A, no está demostrada, aunque sí se sabe que hay fuerte excreción de virus por la materia fecal. De hecho, una de las formas de verificar cómo está la situación epidemiológica en algunas ciudades es medir la concentración de virus en las aguas servidas. Pero no está demostrada esta vía. En cuanto a transmisión vertical, tampoco está demostrado que una mamá embarazada transmita la infección a su hijo, pero sí puede transmitirla en forma connatal. Eso quiere decir transmitirla después de que el bebé nazca, y por eso hay que tomar especiales precauciones cuando las mamás amamantan a los chicos. Para la transmisión hay que tener en cuenta 3 claves que son fundamentales. La primera es la proximidad. Cuando hablamos del distanciamiento social, esto va en serio y hay que mantenerlo y respetarlo y pedirle a la gente que lo respete. Esos 2 metros que pedimos para que en el momento que hacemos la cola en el supermercado, que hacemos la cola en la farmacia o que estamos en algún lugar de trabajo, lo que sea, es muy importante mantenerlo. El otro tema que tiene que ver con las reuniones sociales, en particular, es la intensidad. Si estamos en una reunión social no es para quedarnos callados, es para hablar, es para reírnos, es para cantar. Alguno habla más fuerte, el otro grita. Eso evidentemente es otro factor que complica. Y cuando nos reunimos, no nos reunimos por unos pocos minutos. Recuerden que la definición de contacto estrecho es una definición que involucra por lo menos 15 minutos de contacto sin elementos de protección con una persona que pueda ser portadora del virus SARS-CoV-2. Y no se olviden que tenemos una alta proporción de individuos que son asintomáticos, cosa que al principio de la epidemia tampoco sabíamos, que una enfermedad respiratoria podía tener tal alta proporción, se calcula entre el 40 y el 50% de las personas que transmiten pueden ser asintomáticos. Y algunos de ellos tienen carga viral muy alta y se entran en la categoría de lo que se llaman supercontagiadores, y pueden ser supercontagiadores porque tienen carga viral muy alta y porque están en un lugar cerrado a donde no hay adecuada ventilación y la gente está sin barbijo. Así que eso hay que tenerlo muy en cuenta porque es uno de los factores fundamentales de multiplicación de la enfermedad. Ustedes pueden ver a la izquierda de la pantalla un ejemplo de una persona infectada, asintomática, que está hablando y cuando habla elimina una cantidad de partículas, algunas grandes que caen rápidamente y otras chicas que permanecen en el aire, y tienen enfrente a un muchacho que está con su barbijo, y entonces está relativamente protegido, y a una chica que no tiene el barbijo. Y fíjense que en la parte de abajo, si los dos tienen barbijo, la posibilidad de transmisión es mucho menor, porque el barbijo sobre todo impide que yo, que podría ser un portador asintomático, se lo esté transmitiendo a una tercera persona. A la derecha de la pantalla, para que vean que no hemos inventado nada, una foto de la epidemia de gripe de 1918, donde todo el mundo está con barbijo y la señora que está en la punta tiene un cartel que dice use una máscara o vaya a la cárcel. Quiere decir que ya en ese momento se hablaba de medidas, digamos, punitivas para las personas que no cumplían con las medidas de protección. Acá tienen un ejemplo de la importancia de la ventilación. Acá tienen una persona que está hablando fuerte y que está eliminando un montón de partículas. Hay una chica que está bajo la ventana que recibe muchas de esas partículas. Sin embargo, con la ventana abierta, esas partículas se van diluyendo y el riesgo es mucho menor. ¿Cómo es el tema de del diagnóstico? Es importante saber que el estándar de oro para hacer diagnóstico es el hisopado naso-orofaríngeo, aunque ahora hay técnicas que se pueden hacer con saliva, que son mucho menos molestas. Se hace por una técnica que se llama reacción en cadena de la polimerasa, o PCR, y esta PCR se positiviza desde 2 días antes del inicio de los síntomas. Es decir, no solo los asintomáticos, sino también los presintomáticos van a tener una situación en la cual pueden transmitir antes de saber que están enfermos. Y como pueden ver, esa situación cae aproximadamente el 10º día. Tanto es así que hoy en algunos lugares ya se recomienda un aislamiento más corto, ya no de 14 días, sino de 10 días, como digamos para estar más tranquilos hacemos 14, pero en realidad se piensa que a partir del 10º día son muy pocos los que transmiten. Con respecto a los anticuerpos, hay 2 clases de anticuerpos que se pueden medir, hay más, pero digamos en la práctica clínica se miden 2. Uno es la inmunoglobulina M, IgM, el otro es la inmunoglobulina G o IgG. La inmunoglobulina M es un reactante de fase aguda que nace antes o se visibiliza antes, pero también desaparece al cabo de algunas semanas, mientras que la inmunoglobulina G tiende a permanecer
por lo menos por 4 meses, por lo que sabemos de los estudios que se hicieron en algunos países como Islandia. Desde la primera publicación de los chinos, esta es una publicación muy temprana, de inicios de febrero, sabemos que la mayoría de los pacientes marcados en rojo, alrededor del 80%, van a tener una enfermedad leve. Enfermedad leve que puede ser desde un día me levanto y me siento medio fibrado, pero sí, pero no, me tomo una temperatura, tengo por ahí un poquito de 37 y algo, o tengo un poquito de molestia de la garganta, pero se me pasa enseguida, hasta un cuadro gripal con todas las de la ley, que me volteé en cama una semana, etcétera, pero no mucho más que eso. Aproximadamente un 14% van a ser formas graves con neumonía. Neumonía que hacemos diagnóstico por placa de tórax, o mejor, si tenemos disponible por tomografía computada, que es más sensible. Y hay un 5% aproximadamente. En nuestro país es un poquito más bajo ese porcentaje, aparentemente es del 3,5 al 4%, que tienen necesidad de cuidados críticos y por lo tanto van a ocupar camas en terapia intensiva, muchas veces con respirador y con una tasa de mortalidad bastante alta. Los síntomas primarios de COVID-19, que como ven acá pueden aparecer entre 2 y 14 días después de la exposición al virus, son síntomas respiratorios altos, dolor de cabeza, tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, y acá les quiero llamar la atención a una situación que los americanos han definido como happy hypoxia, es decir, hipoxia feliz. Personas que llegan por ahí al centro de asistencia sin sentir que están con disnea, y por ahí están saturando 92, 91, cuando la saturación normal de oxígeno tiene que estar por arriba del 96, 97%. Esto es muy importante de tener en cuenta. Ha pasado en mi hospital, por ejemplo, de gente que va a testearse, y todas las personas que se van a testear a una carpa especial que está montada, se les coloca el saturómetro, y ha habido varios casos de personas que llegaban con saturación muy baja que inmediatamente eran internados y no se habían dado cuenta de la dificultad. Por el otro lado, fatiga muscular, como cualquier enfermedad viral, dolores musculares, etcétera, y también pueden tener síntomas gastrointestinales como náuseas, vómitos y diarrea. Y luego hay una miríada de síntomas. Cada semana aparecen en las publicaciones síntomas diferentes que se van agregando: neurológicos, cutáneos, cardiovasculares, fenómenos tromboembólicos de coagulación, trastornos hepáticos, renales, endocrinológicos, gastrointestinales, etcétera. Es decir, que es un cuadro que estamos aprendiendo día a día la variedad de presentación clínica que tiene. Hay una forma, digamos, de clasificar, hay muchas. La Organización Mundial de la Salud tiene una clasificación en base a 7 estadios. Esta es una clasificación del Instituto Nacional de la Salud de los Estados Unidos, que parte desde el individuo asintomático, que solo tiene un test positivo, pero no tiene síntomas, y que, como dijimos, está entre el 40 y el 50%. Enfermedad leve, que es la que acabo de describir. Enfermedad moderada, pero que satura por arriba del 94%, entonces, por lo tanto, todavía se puede manejar relativamente con un seguimiento, se puede manejar sin internar al paciente. Enfermedad severa, cuando ya tiene una saturación inferior al 94% y tiene infiltrados pulmonares, y por supuesto la forma crítica. Este es un cuadro del Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos que nos indica los factores que tienen que ver con la hospitalización y la muerte. Y acá les llamo la atención a lo siguiente. Si tomamos como grupo de comparación a las personas entre 18 y 29 años, observen cómo para la hospitalización el riesgo va creciendo en la medida en que las personas van envejeciendo. Entonces es 4 veces más alto en las personas entre 50 y 64, es 5 veces más alto entre 65 y 74, para llegar a 13 veces más alto en las personas mayores de 85. Y si vamos al riesgo de mortalidad y tomamos el mismo grupo de comparación de 18 a 29, se multiplica por 10 después de los 40 años, por 30 después de los 50 y por 90 después de los 65. O sea que evidentemente la edad es uno de los factores de riesgo. No es el único, como pueden ver aquí los que están identificados: asma, hipertensión, obesidad. La obesidad, por ejemplo, entró en la definición de caso argentina la semana pasada. La diabetes, la enfermedad crónica, la obesidad severa, cuando el índice de masa corporal es más de 40, estamos hablando ya no de, digamos, de lo que nos puede pasar a todos, que tenemos un poquito de panza por ahí, sino estamos hablando de obesidad, digamos, macroscópicamente detectable. Y cuando son 3 condiciones o más, los riesgos de hospitalización son 5 veces mayores. Hay una línea de tiempo en relación a los tratamientos que tiene que ver con lo que es la historia natural de esta enfermedad. La gran mayoría de los pacientes van a quedarse en esta etapa, en la etapa febril, que la podremos combatir en teoría con antivirales, y eventualmente después vamos a hablar del plasma de convaleciente. Luego viene una etapa en la cual lo que empieza a aparecer
es un fenómeno inflamatorio. Es decir, se produce una hiperrespuesta inflamatoria, una respuesta exagerada del organismo que genera, entre otras cosas, afectación pulmonar, fallo respiratorio eventualmente, hipotensión arterial. Son los pacientes que requieren internación y conocen el síndrome de distrés respiratorio agudo del adulto, van a estar probablemente en terapia intensiva, no probablemente, tienen que estar en terapia intensiva con asistencia de oxígeno y muchas veces asistencia respiratoria mecánica. Y la posibilidad luego, a partir de ahí, es que se recuperen o que fallezcan. Si hubiera antivirales que son efectivos, ahora vamos a hablar de eso, sirven en esta primera etapa, lo mismo que en teoría el plasma de convaleciente, mientras que en etapas posteriores la idea es atacar esta enfermedad con modificadores de la respuesta inmune, y en eso se está trabajando en varios protocolos. Los tratamientos en investigación, como pueden ver ustedes, es una lista muy larga, está incompleta, hay más tratamientos todavía. Ya ven que hay dos que están tachados, que al principio tenían mucha prensa porque dos jefes de Estado, como el presidente Trump y el presidente Bolsonaro, hablaron mucho de la hidroxicloroquina, que hoy se demostró no solamente que no sirve, sino que puede ser tóxica para los pacientes que tienen esta enfermedad, o sea que está claramente contraindicada. Lo mismo pasó con una droga que en infectología usábamos para el tratamiento del HIV, como el lopinavir y ritonavir, que se trató de investigar porque in vitro habían mostrado alguna actividad contra el SARS hace 10 años. Sin embargo, los ensayos clínicos no demostraron actividad. Y tengan en cuenta que la mayoría de estas drogas, con excepción de esta que les marco acá, el Remdesivir, son todas drogas que ya estaban en el mercado, lo cual tiene absolutamente su lógica. ¿Por qué? Porque son drogas que ya están licenciadas, que ya les conocemos los efectos adversos, y lo primero que hicieron las compañías farmacéuticas y los investigadores fue tratar de establecer si estas drogas podían tener algún efecto contra este virus nuevo. Bueno, de todas estas no hay ninguna que tenga efectividad comprobada, y de los inmunomoduladores, la única que realmente tiene efectividad comprobada, como les voy a mostrar enseguida, son los corticoides. ¿Qué pasó con el plasma de convaleciente? La técnica de plasma de convaleciente está dibujada aquí. Como pueden ver, una persona infectada, marcada en rojo, después de recuperarse, se le miden los anticuerpos, y si tiene anticuerpos suficientes, se le saca sangre, se la pasa por una máquina de plasmaféresis, donde se separa el plasma de los glóbulos rojos se los vuelven a inyectar para que no se quede anémico, y los anticuerpos que están en el plasma se inyectan a una persona. O sea que en teoría tiene que funcionar bien. No les voy a contar a ustedes que son la mayoría gente de Chacabuco, aunque vi que hay gente también de Mar del Plata y gente de Córdoba. Lo que quiero decirles es que no les voy a contar a ustedes lo que es la técnica del plasma de convaleciente, que a raíz del virus Junín, ¿no es cierto?, la fiebre hemorrágica argentina, el Instituto de Virología de Pergamino, dirigido por el doctor Julio Meistegui, desarrolló la técnica de plasma de convaleciente, que fue realmente muy útil para salvar vidas en momentos en que no se disponía de una vacuna. Bueno, hay un estudio que se hizo en Argentina que lamentablemente falló, pero que incluía pacientes avanzados, pacientes en terapia intensiva. Hay estudios en marcha para pacientes en etapa más temprana, entonces tal vez allí pueda funcionar. Lamentablemente en pacientes avanzados no se pudo demostrar que fuera superior al tratamiento de base común que recibieron todos los pacientes. Lo que les quiero decir también es que hay otro estudio que está en marcha con suero equino. Esto es la misma filosofía, digamos, el mismo concepto, solo que los caballos son grandes productores de anticuerpos. Y entonces se los inyecta con un virus inactivado, los caballos producen anticuerpos, se pueden sacar grandes cantidades de anticuerpos, y hay un estudio en marcha que para fines de noviembre vamos a tener los resultados y vamos a poder ver si efectivamente la cosa funciona o no. Luego hay una droga que tiene una autorización parcial de uso, de una autorización de emergencia en los Estados Unidos, que se llama Remdesivir. Es una droga nueva del laboratorio Gilead, esta sí es la única nueva, en la cual se hicieron varios estudios en los cuales los pacientes recibían el tratamiento habitual de base, más Remdesivir o placebo. Los resultados lo que mostraron fue alguna mejoría, una diferencia estadísticamente significativa en el tiempo medio de recuperación. Como pueden ver aquí, 11 días la rama de Remdesivir, 15 días la rama placebo. No es muy significativo, es decir, lo es estadísticamente, no es muy significativo desde el punto de vista clínico, salvo en el concepto de ocupación de camas, que pueden liberarse las camas antes. Sin embargo, la mortalidad, como pueden ver, la diferencia no alcanza a tener significación estadística. De modo tal que, digamos, es una droga que puede tener alguna actividad. No la tenemos en el país, ni la vamos a tener en el corto plazo, salvo para los pacientes que participan en un estudio que se llama Solidaridad 1, que está organizado por la Organización Mundial de la Salud,
donde Remdesivir es una de las ramas. Pero no lo vamos a tener básicamente porque el gobierno norteamericano compró toda la producción por los primeros 90 días y recién ahora se está empezando a liberar en Europa y en otros países. Y con respecto a los corticoides, hay un estudio hecho en Gran Bretaña, el estudio Recovery, que lo que hizo fue básicamente dar cuidados habituales o cuidados habituales más dexametasona, que es una droga que todos conocemos, que por lo menos los médicos conocemos y usamos en muchas indicaciones. Como pueden ver, no hay mucha diferencia en el grupo total de participantes. Hay una tendencia, digamos, a menor mortalidad en los que usan dexametasona. En los pacientes que no reciben oxígeno no hay diferencia de mortalidad y de hecho numéricamente la dexametasona no, digamos, tiene más mortalidad que los pacientes que están en cuidado habitual. Sin embargo, cuando miramos los pacientes que reciben oxígeno solamente o los que tienen, además de recibir oxígeno, ventilación mecánica, hay una clara diferencia a favor de la dexametasona. De modo tal que cualquier paciente que requiera oxígeno, aunque sea una bigotera de oxígeno o una máscara o digamos, una cápsula de oxígeno o eventualmente respirador, esos pacientes se benefician con el uso de corticosteroides. De modo tal que, como pueden ver, como yo les decía antes, tenemos una fase de respuesta viral en la cual podemos intentar combatirla con lo que tenemos hasta ahora, Remdesivir, que no lo tenemos en el país, o dexametasona y, por supuesto, el soporte de oxígeno, que tiene beneficio demostrado. Luego hay una enorme cantidad de estudios, hay más de 2.600 trabajos publicados en una página que se llama PubMed, que es a donde los médicos vamos a buscar la bibliografía, desde el 27 de diciembre del 2019, que es cuando se comunican los primeros casos en la ciudad de Wuhan, en China, hasta ahora, fíjense que no han pasado 10 meses todavía, se han publicado más de 2.600 trabajos, la última vez que consulté la base de datos, en relación a esto, y muchos de ellos en relación a tratamientos y vacunas. En relación a vacunas, estamos en una situación totalmente anómala, porque una vacuna habitualmente tarda una cantidad muy importante de años. En general, pasan alrededor de 10 años hasta que se empiezan a investigar en humanos. Sin embargo, aquí en pocos meses se ha avanzado muy rápido. Hay más de 160 ya esta diapositiva es vieja, más de 160 vacunas que están en fase preclínica, es decir, que se están investigando en animales. Hay una cantidad importante en fase 1, en fase 2, y hay ya 8 vacunas en fase 3, de las cuales 4 tienen relevancia para la Argentina. ¿Por qué tienen relevancia? Una es la vacuna de AstraZeneca, de la Universidad de Oxford, que no se está investigando en la Argentina, pero que el gobierno argentino y junto con un laboratorio nacional han logrado un acuerdo con AstraZeneca para empezar a producirla en el país. De hecho, se está produciendo aún antes de saber los resultados. Aquí corre, digamos, un riesgo empresario, no la empresa que lo produce, sino uno de los hombres más ricos del mundo, que es Carlos Slim, un magnate mexicano, que por eso es la razón que a ustedes les habrá sorprendido cuando se anunció que la vacuna se fabrica acá, pero se termina de basar en México, que fue la condición que puso Slim para, digamos, correr el riesgo económico con la vacuna. Si esa vacuna resultara ser exitosa, cosa que vamos a saber hacia fin de año, bueno, vamos a tener la posibilidad de poder adquirirla en la Argentina a $4 por dosis. El gobierno argentino obviamente la va a comprar, sería parte del programa de inmunizaciones nacional. Y hay otras 3 vacunas que tienen relevancia para nosotros, 4 en realidad, porque se están investigando, se van a investigar en Argentina. Una es la vacuna de Pfizer, que es una vacuna basada en RNA mensajero. Otra es una vacuna que estamos investigando nosotros junto con la gente de una organización que se llama Vacunar, que es una vacuna virus inactivado del Instituto de Biología de Beijing. Luego hay otra vacuna que se también producida en China, pero esta es una vacuna que está montada sobre un adenovirus, es decir, un virus del resfrío, para generar más respuesta inmunológica, y esa se va a empezar a investigar en Argentina en noviembre, en 15 centros también coordinados por Fundación Huésped. Y finalmente hay una vacuna del laboratorio Janssen de Bélgica, que es una vacuna también montada sobre adenovirus y que se va a empezar a investigar en unos 15 centros en Argentina también dentro de no mucho tiempo. De modo tal que estamos con un panorama bastante alentador en ese sentido. Esta es una tabla de la Organización Mundial de la Salud, donde ustedes tienen listados las vacunas que están en fase 3 o que estaban en fase 3 hasta hace unos días, y seguramente esta lista se va a ir agrandando en la medida en la que pase el tiempo. Lo que se ha hecho en la Argentina básicamente ha sido intentar aplastar la curva, es decir, tratar de evitar lo que está marcado en violeta, que es lo que pasó en España, lo que pasó en Italia, donde se les vino encima como una inundación, y realmente esto saturó el sistema de salud,
e impidió que mucha gente pudiera acceder a los cuidados necesarios. Hubo gente que se murió por falta de oxígeno, gente que se murió por falta de respirador, y salvo algunas situaciones críticas que estamos teniendo ahora en algunas provincias como Neuquén, como por ejemplo el Alto Valle de Río Negro, por solo citar dos ejemplos, todavía no hemos tenido esta situación en el AMBA, no hemos tenido esta situación en otros lugares, aunque hay muchos que están cerca de la saturación. Es decir, que aplastando la curva, lo que se consigue es dar más tiempo para construir el sistema de salud. Hay que decir que la Argentina ha hecho un esfuerzo muy grande en ese sentido. Se han incorporado más de 4.000 respiradores al sistema. Se han prácticamente duplicado la cantidad de camas críticas de terapia intensiva. Se construyeron 12 hospitales modulares. Se han hecho muchos esfuerzos en ese sentido y esa es la parte que nos ha salido bien. Y además de eso, bueno, ha habido digamos, una serie de incentivos y de ayudas insuficientes a todas luces, pero digamos, paliativos al fin, como el IFE, la asignación del ingreso familiar de emergencia, los ATP, que son el pago de sueldos, el 50% de los sueldos para las empresas privadas que estaban en situación crítica, los créditos a tasa cero, etcétera. Ha habido un esfuerzo cercano al 5% del PBI, que evidentemente no alcanza para resolver el problema, pero ayudó a mitigar para que las cifras de pobreza e indigencia que tenemos en el país no sean aún peores. Ya eran malísimas cuando este gobierno asumió, fruto de la administración anterior, pero se empeoraron claramente por efecto, no de la cuarentena, como dicen algunos, sino por efecto de la pandemia. Y nuevamente, digamos, esta pandemia, al igual que todas las enfermedades infecciosas, nos muestra cómo, digamos, hay una interrelación negativa entre pobreza y epidemias, ¿no? Las epidemias generan más pobreza y la pobreza empeora con las epidemias. Y ven ustedes este cuadro de Brasil. Ustedes tienen allí 3 sectores. Índice de desarrollo humano mediano, índice de desarrollo humano alto e índice de desarrollo humano muy alto. En los 2 primeros, la gente de raza negra la pasa peor que la gente de raza blanca en términos de mortalidad. Es decir, es más fácil morirse si uno es negro en Brasil que si uno es blanco, tanto en los niveles de medio desarrollo humano como en los niveles de alto desarrollo humano. Solamente en los de muy alto desarrollo humano, si la gente realmente del decil más alto, digamos, de riqueza, ahí no hay diferencia entre las razas. Pero fíjense que si miran la parte baja de la diapositiva van a ver que el hecho de ser analfabeto comparado con haber completado la escuela primaria o haber completado la universidad también funciona como un elemento negativo. Es decir, la educación como un proxy más refinado de la situación económica social es también un elemento que te puede proteger o que te puede afectar. Pero esto no pasa solo en Brasil. Acá tienen situaciones de la ciudad de Nueva York, a donde pueden ver, de acuerdo a los niveles de pobreza, bajo, mediano, alto o muy alto, la cantidad de casos. Lo mismo pasa con las hospitalizaciones y lo mismo pasa con las muertes. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. No los quiero aburrir con muchas cifras, pero, por ejemplo, están sobrerepresentados, al igual que lo que pasa con el HIV y con otras enfermedades, los negros y los latinos con respecto a las personas de raza blanca en los Estados Unidos. Y no es por una cuestión racial, es por una cuestión de su ubicación en la pirámide social. ¿Qué se requiere para salir de la cuarentena según la Organización Mundial de la Salud? Tener una situación de transmisión controlada, no la tenemos, salvo en muy pocas regiones del país, un sistema de salud reforzado, que está reforzado y no se puede reforzar mucho más, porque en realidad ya no se trata de poner más respiradores, sino que no tenemos terapistas suficientes, a pesar de que se han ido formando médicos clínicos, cardiólogos, anestesistas para poder trabajar como terapistas. Hoy no tendría sentido poner muchas camas más, porque no habría quien las atienda. Tener los riesgos controlados en el equipo de salud, la verdad que se han comprado en abundancia equipos de protección personal por centenares de miles, como para que a nadie le falte su equipo de protección personal. Medidas preventivas en los lugares que reinician actividades, lo que la gente llama los protocolos. Si van a abrir alguna instancia, van a abrir fábricas, van a abrir lugares de esparcimiento, van a abrir lo que sea, lo tienen que hacer en condiciones que reduzcan el riesgo de transmisión. Evitar casos importados, cosa que está ocurriendo porque están cerradas las fronteras, y lo más importante de todo, la información, el compromiso y el empoderamiento comunitario. Porque sin la participación de la comunidad y sin una actitud responsable de cada uno de los miembros de la comunidad, es imposible poder superar esta pandemia. Y ahí tenemos un problema que, como les decía en la previa, en la charla antes de salir al aire, digamos, antes de salir al streaming, tenemos un problema que no es un problema solo argentino. Una de las cosas que tenemos que explicarle a la gente, que no nos está pasando a nosotros esto. Ustedes recordarán ese personaje de Mafalda, que era Felipe, y en un dibujito Quino lo mostraba a Felipe muy apesadumbrado, y Mafalda le pregunta, ¿qué te pasa, Felipe?
y estoy triste. ¿Y por qué estás triste? Porque mañana me empiezan las clases, ¿no? Felipe pensaba que le pasaba solo a él. Bueno, muchos sectores de nuestra sociedad se comportan como Felipe, ¿no? Pareciera que el tema de la pandemia y las medidas de restricción son exclusivas de la Argentina, y eso no es así. Les cuento, por ejemplo, que la Comunidad de Madrid tiene orden de cerrar por 14 días, Israel cerró por 3 semanas, hoy Alemania cerró los bares en la ciudad de Berlín por el aumento del número de casos, de modo tal que estamos en una situación que no es exclusiva argentina. Los movimientos anticuarentena y el hastío absolutamente justificado, porque lo comparto, de tener que estar, digamos, mucho tiempo encerrado en casa, no pudiendo ver a los amigos, no pudiendo ver a tu pareja, no pudiendo hacer, digamos, una cantidad de circunstancias. Evidentemente eso complica mucho, y sobre todo complica mucho a la gente que vive del trabajo diario, que vive de la changa, que tiene muchas dificultades, y por eso se han implementado algunos de los planes de ayuda que, insisto, no son suficientes, pero son un paliativo. ¿Qué puede pasar en la pospandemia? No lo sabemos. Estos son algunos de los escenarios que se han modelado. La posibilidad de que tengamos brotes progresivos, mejor dicho, sucesivos, con valles y picos, algún brote mayor, o que tengamos una situación de, digamos, recirculación del coronavirus a bajo nivel durante un largo tiempo. Esto, por supuesto, estamos hablando en ausencia de vacunas. Como dice la diapositiva, tenemos que estar preparados para tal vez 18 o 24 meses de actividad significativa con periodos de altas y bajas. Es decir, lo que tenemos que tener en claro es que aun cuando, digamos, estamos superando la situación, cosa que no es lo que está pasando en la Argentina hoy, no vamos a volver al 19 de marzo. Que nadie piense que dentro de un par de meses vamos a estar en una discoteca, en un boliche, que vamos a estar, digamos, abigarrados en un gimnasio o yendo a la cancha a ver a nuestro equipo de fútbol favorito. Esas cosas seguramente van a demorar bastante más tiempo. Me parece importante tomar en cuenta algunos documentos internacionales, como este documento de Naciones Unidas sobre el impacto del COVID-19 en América Latina y el Caribe, y dice que desde que América Latina y el Caribe se han transformado en uno de los focos de la epidemia, esto se ve exacerbado por el bajo nivel de protección social, la fragmentación de los sistemas de salud y las profundas inequidades. Y que debería ser, como siempre Naciones Unidas escribe documentos maravillosos de lo que debería ser, que luego no se concretan, que debería ser que mientras se fortalece la democracia, se fortalecen los derechos humanos y se sostiene la paz. Esto debería hacerse en un modelo de desarrollo que genere todas estas situaciones, en línea con la agenda del 2030 de desarrollo sustentable. Es una hermosa declaración de derechos que hace Naciones Unidas, pero que después no se toman las medidas necesarias para poder manejar la situación. Los costos de la inequidad en la región son insostenibles, y esto evidentemente es importante que se diga, por lo menos desde Naciones Unidas. Y este es un segundo documento, que es de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, y la Oficina Sanitaria Panamericana, la OPS, que dice que sin lograr la pandemia es imposible pensar en la reactivación económica. No hay contradicción entre economía y salud, como se quiso hacer pensar en el principio, y ahora hablan de contradicción entre libertad y salud. No hay tal contradicción. La vida, la salud y el bienestar son primordiales y constituyen prerequisitos para reactivar la economía, de la misma manera que tenemos que trabajar en la reducción de las desigualdades. La protección social es una herramienta central para enfrentar la pandemia, de modo que la lucha contra la pobreza, la desigualdad y la exclusión debe ser una pieza fundamental. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque si no, lo único que vamos a conseguir es que la pandemia agrave más todavía la situación de desigualdad en nuestro continente. Yo creo que tenemos que ser conscientes que América Latina no es el continente más pobre del mundo, pero sí es el continente más desigual, donde la diferencia entre ricos y pobres es mucho, mucho mayor. En conclusión, estamos en presencia de un desafío sin precedentes a escala global, con un futuro incierto, con una alta transmisibilidad, con ausencia de memoria inmunológica. Es una infección viral que produce luego una hiperrespuesta inflamatoria que puede ser muy dañina, que tiene un espectro clínico que lo estamos aprendiendo, que ha generado una extrema necesidad de recursos técnicos y humanos, que tiene múltiples tratamientos en estudio y casi ninguno comprobado, con un grave impacto económico y social inducido por la pandemia, y que genera nuevos desafíos que requieren nuestra cooperación y solidaridad a nivel de escala local y global. Y déjenme terminar mostrándoles un documento histórico. Es un boletín de la provincia de Burgos, datado el 4 de octubre de 1918, en plena epidemia de gripe. No lo van a poder leer, así que les cuento lo que está marcado en rojo, que se le recuerda a la gente que la infección se propaga por gotitas de saliva que despide el que habla, tose, etc. A nuestro lado, al ser respirados por los que lo rodean, si está enfermo o convaleciente.
que se abstengan, por lo tanto, de permanecer en locales cerrados, mal ventilados, donde haya mucha gente, que se extreme la limpieza, no sé si les suena todas estas recomendaciones, que tengan abiertas las ventanas. Y en la parte de abajo dice que hay que, sobre todo, evitar los consejos de los charlatanes, de los ignorantes que invitan a beber alcohol o a consumir tabaco como remedios preventivos, ¿no? Digamos, en nuestro país no nos recomiendan lo del alcohol o lo del tabaco, pero sí hay comunicadores que toman dióxido de cloro por televisión. Y recordar que la pandemia más grave de la historia fue la de la gripe española, que duró 2 años con 500 millones de personas afectadas y 50 millones de muertos, pero lo interesante es que la mayoría de las muertes se produjeron en la segunda ola. La población soportaba tan mal la cuarentena, no sé si les suena, y las medidas de distanciamiento social, que cuando tuvo lugar la primera apertura, se abandonaron todas las precauciones y la semana siguiente llegó la segunda ola. Así que me parece que tenemos que aprender de las lecciones que nos da la pandemia de gripe de 1918. De todas maneras, yo estoy convencido que hay un mundo después del coronavirus, y si bien hoy ni siquiera nos podemos dar las manos, solamente dándonos las manos, aunque sea simbólicamente, y pensando que hay gente que la está pasando mucho peor que nosotros, yo estoy seguro que todas las personas que están mirando en este momento esta charla, y que ya termina y vamos a pasar a las preguntas y comentarios de ustedes, todos nosotros no tenemos duda que vamos a cenar esta noche. Pero hay mucha gente que en este momento está haciendo cola en un comedor para conseguir un plato de sopa que es el único del día. Entonces la solidaridad es mucho más importante que nunca. Y yo con esto les agradezco la atención, dejo de compartir pantalla y estoy a disposición de las preguntas y comentarios de ustedes. Impecable, doctor, muchas gracias. La verdad, creo que muchas de las preguntas están insertas en su exposición brillante. Pasamos, Fabián, a las preguntas de los participantes. Bien, le vamos a dar primero la palabra a Juan Cuadrelli. Juan, activate el audio, por favor. Bueno, gracias, Fabián. Doctor Pedro Can, con todas las letras, quiero agradecerle infinitamente esta magistral charla que nos ha brindado. La verdad que ha sido una charla de altísimo nivel, de un congreso internacional, diría yo. Y agradecerle también a Darío y al Instituto Proyectar por darnos la posibilidad de poder compartir esta charla magistral que nos ha enriquecido a todos los que hemos participado y que seguramente perdurará durante varios días los debates y las charlas que iremos teniendo después a consecuencia de esta de gran información. La verdad que me siento realmente orgulloso de poder haber escuchado las palabras no científicamente compartidas, pero hay cosas que a mí me suele generar una situación como es qué sucede con la gente que usted explicaba muy bien en la situación de pobreza, con la gente de menores recursos, con los anticuarentena, con la falta de solidaridad. En una ciudad chica donde tenemos, en estos días vamos acrecentando la cantidad de casos, tuvimos 35 casos un día, 36 en otro. Yo no veo que haya ese empoderamiento de la comunidad como para poder ir resolviendo esta situación. Mi pregunta concreta es, ¿usted cómo ve la posibilidad de que salgamos de una situación favorable, una ciudad como Chacabuco con 50.000 habitantes y con una situación creciente de casos? Y la otra pregunta que quedó pendiente, que me gustaría preguntarle, es ¿por qué tenemos una cantidad tan importante de profesionales, colegas, enfermeros, ambulancieros que lamentablemente han perdido la vida a pesar de que el Estado le ha dado todos los elementos necesarios para preservar la salud? Bueno, a ver, son 2 preguntas. La primera pregunta, ¿qué podría ser Chacabuco? Les aclaro que no conozco la situación de Chacabuco, de modo tal que mi comentario va a ser genérico. Yo creo que
de lo que se trata es de, en primer lugar, testear a la mayor cantidad de gente posible para tratar de detectar a los pacientes que puedan estar en situación oligosintomática. Pero testear solo no sirve para nada si el testeo no se acompaña del inmediato aislamiento de la persona sospechosa y del inmediato rastreo de los contactos estrechos que haya tenido esa persona. Y esos contactos estrechos tienen que permanecer aislados también hasta que se sepa si el caso índice realmente es positivo o no lo es. Porque ustedes habrán escuchado en los medios los reclamos de que hay que testear más, hay que testear más. Yo creo que hay que testear más. También en algunos casos hay que testear menos. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, un conviviente de una persona, estamos hablando de, por ejemplo, una esposa o una pareja, de una persona COVID positiva, que empieza con síntomas, no la notifican como caso hasta que no tenga la PCR. Y en mi opinión, eso es tirar la plata, porque si convive y tiene síntomas y su pareja tiene, o su conviviente, puede ser una hermana, puede ser la madre, no importa, su conviviente tiene COVID positivo, ¿para qué gastar el test allí? ¿Para qué esperar? Entonces me parece muy importante testear, rastrear y aislar. Y llegado el caso, de acuerdo a la dinámica que tenga, y eso no puedo opinar en particular sobre Chacabuco porque habría que verlo en un contexto más histórico, si ustedes tienen un crecimiento importante de casos, por ahí hay ciertas actividades que tienen que restringirlas. Lo que hay que recomendarle a la gente es que si no necesita salir, que no salga, que el que necesite salir lo haga, pero usando el barbijo, que evidentemente eviten las reuniones en los lugares cerrados, eviten las reuniones sociales, familiares, etc. Si se tienen que reunir, que vayan a una plaza de la ciudad a 2 metros de distancia y con el barbijo colocado. Es decir, que tomen todas las precauciones necesarias como para reducir el riesgo de transmisión. Porque lo que ocurre es que los que más se infectan son los jóvenes, y la mayoría de los jóvenes, no todos, pero la gran mayoría de los jóvenes la pasan relativamente bien. Pero de repente ellos involuntariamente se lo transmiten a una persona mayor, que puede ser su padre, puede ser su abuelo, puede ser su tío, y esas personas no la pasan tan bien, y como yo les mostré antes, cómo se multiplican los riesgos según la edad, y entonces terminan siendo un elemento, un eslabón más en la cadena de transmisión en vez de ser un escudo. Y la pregunta que nosotros tenemos que hacerle a la ciudadanía de Chacabuco y de todas las ciudades de la Argentina es si vos querés ser parte, si querés ser un eslabón más en la cadena de transmisión o querés ser un escudo en la transmisión del virus. Y eso depende de lo que hagamos cada uno de nosotros. Respecto de lo que ha pasado con el equipo de salud, para contestar la segunda pregunta del doctor Quadrelli, hay que tener en cuenta que al principio no en todos los lugares había equipo de protección personal. O sea, no es que el 20 de marzo, cuando digamos, empieza la cuarentena, estaba todo equipado. Nuestro sistema de salud estaba bastante venido abajo, después de 4 años de una administración que terminó inclusive cerrando o degradando la categoría del ministerio. Los equipos venían importados hasta que se empezaron a fabricar acá, venían de China, es decir, llevó un tiempo. Eso explica parte de que al principio teníamos 16% de los infectados eran miembros del equipo de salud. En este momento el número de infectados sigue siendo alto, porque está más o menos en un 7% del total, pero es mucho menor que lo que teníamos antes. Ahora hay equipos de protección personal, pero está bien la pregunta del doctor Quadrelli. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando usamos los equipos de protección personal estamos protegidos, pero llega el momento del descanso, me saco el equipo de protección personal, voy a la sala de médicos, y por ahí me tomo un mate, o por ahí almorzamos juntos, y cuando almorzamos no tenemos el barbijo, y ahí ese es el momento en el cual se puede producir la transmisión horizontal. No todas las personas que se han enfermado, que son muchas del equipo de salud, ni las que han fallecido, que son demasiadas también, es por exposición profesional. No es el caso del bombero que se quemó porque fue el incendio, necesariamente, aunque por supuesto puede haber habido casos también. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias por la clase magistral y le agradezco a Darío también por darnos esta oportunidad de poder charlarlo con un personaje tan prestigioso en la vida de todos los argentinos hoy. Muchísimas gracias. Bien. Acá veo en el chat un par de preguntas. Bueno. Sí, ahora pasamos a Maggie Forti y después leemos las preguntas del chat. Bueno, dale. Maggie, adelante. Ahí está. Hola, buenas tardes. Bueno, un placer escucharlo. Gracias al Instituto Proyectar. Y bueno, yo quería justamente al doctor Quadrelli por ahí contestarle un poco desde
uno vivió trabajando en un lugar donde el Estado no estuvo presente, como es la ciudad de Bragado, que nosotros en plena pandemia, como lo sabe Ali Pagola, que fue mi infectóloga durante mi enfermedad, nos cambiaron los sitios de lugar, o sea, nos enrocaron la guardia con la terapia, entonces nos dejaron en un lugar cerrado, en donde trabajaban 3 o 4 personas, trabajábamos 8, y sin ventilación directamente. O sea, pese a todo el pedido del personal de terapia intensiva y de la guardia, que nos devuelvan nuestro espacio, digamos, el Estado obviamente no nos escuchó y se enfermó el 50% de la población de salud, incluidos los médicos de guardia, médicos de terapia, y de hecho el sanatorio cerró su terapia intensiva porque no tiene terapistas. Por eso yo siempre he remarcado la importancia de cuidar al recurso humano, que es lo más importante, que podemos tener respiradores, pero si no tenemos terapistas que lo manejen, el sistema de salud se cae. Esa era como una acotación, ¿no? Y nos han mezquinado en más de una oportunidad el EPP, nuestros propios directivos. Nos rompía un barbijo 3M, bueno, lo atábamos lo abrochábamos, así trabajamos y bueno, así nos contagiamos también. Eso como una acotación. Y mi pregunta, Doc, es si usted piensa que hay algún periodo de ventana, porque me ha pasado a mí y a allegados míos, colegas míos de Bragado, donde yo trabajo, que familiares nuestros expuestos, o sea, convivientes a mí, mis hijos, por ejemplo, dio positivo, mientras yo estuve internada me lo cuidó mi hermana, y mi hermana, aún teniendo síntomas que todos pensábamos que iba a ser positivo, le dio el hisopado negativo y los anticuerpos con el esperando 4 semanas para realizárselo, le dio todo negativo, tanto el IgM como el IgG. Entonces, si usted piensa, o que no se contagiaron, digamos, o si hay algún periodo de ventana o algo, digamos, porque es muy llamativo. No. Mi hermana tuvo todos los síntomas, digamos. No, lo más probable es que tu hermana haya tenido COVID. Lo que pasa es que ninguna de las pruebas tiene 100% de sensibilidad y 100% de especificidad, ni siquiera la PCR. A veces puede fallar la toma, puede haber tomado material mucoso insuficiente y entonces eso puede generar que sea un falso negativo. Yo creo que hay que hacer mucho diagnóstico por proximidad. Lo que yo te decía recién, un conviviente Claro. digamos, que tuvo contacto directo con una persona enferma que tiene los síntomas, no hace falta hacerle la PCR. Si directamente yo la tomaría como caso positivo y me guardaría esa PCR para usarla en una persona en la cual estoy haciendo detección activa, estilo plan detectar. Ahora, eso en relación a esta cuestión. Y con respecto a los anticuerpos, hay personas que no desarrollan anticuerpos a un nivel que podamos detectar con las pruebas que tenemos. Pruebas que también se desarrollaron en estos meses. No existía el ELISA para SARS-CoV-2. Esto se empezó a fabricar, digamos, 3 o 4 meses después de que empezó la pandemia. Entonces, no tiene una sensibilidad tan exquisita y hay gente que pierde rápidamente los anticuerpos. Yo he tenido, les cuento siempre el caso de una paciente mía, una chica joven, plenamente sana, que hizo un cuadro típico, que no requirió internación, tuvo su fiebre, tuvo su anosmia, tuvo su trastorno del gusto, que le persistió bastante tiempo, un poco de fiebre, un poco de tos, y se mejoró. Y quiso ser donante de plasma. Cuando fue a donar plasma, y por supuesto tenía PCR positiva, ¿no? Cuando fue a donar plasma le dijeron, vos no tenés anticuerpos. Entonces vino muy preocupada a verme porque pensaba que se podía enfermar de vuelta o algo por el estilo, y bueno, y tuve que explicarle que no todos los pacientes desarrollan anticuerpos a nivel detectable. Gracias. Bien, pasamos a leer algunas preguntas del chat. Cari, adelante. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes a todos. La verdad que es un honor tenerlo acá con nosotros y en un momento tan difícil como el que está atravesando Chacabuco, que como bien lo contó el doctor Quadrelli, estamos en ascenso de casos y bueno, la incertidumbre y el miedo, así que usted nos viene a traer un poco de tranquilidad y de conocimiento, que es lo que necesitamos en este momento. Con respecto a la pregunta, queríamos saber, con respecto a la memoria inmunológica que usted nombró, ¿puede haber un rebrote en caso de una nueva infección en un mismo paciente? Bueno,
este es un tema que es un tema álgido porque se han comunicado algunos casos. Hasta ahora documentados hay menos de 6 casos en el mundo, para más de 37 millones de casos que como yo lo mencionaba antes, están documentados. Y muchos más casos que seguramente debe haber. Son casos, ¿cuándo podemos decir que hay una reinfección? Cuando el virus que aparece es, desde el punto de vista filogenético, distinto que el virus original. Es decir, son 2 virus diferentes, porque el virus puede persistir. Una persona puede tener una PCR positiva. Puedo nombrar al paciente porque es un caso público. El jugador de la selección, Paulo Dybala, tuvo 70 días la PCR positiva, y tanto él como su mujer, y estaban en perfecto estado de salud. Sin embargo, se seguían testeando y la PCR le seguía dando positiva. ¿Por qué? Porque la PCR lo que hace es amplificar ácidos nucleicos. Y el hecho que se amplifique un ácido nucleico no significa que el virus sea un virus viable para transmitir. Entonces, una PCR positiva prolongada no es una indicación en ese sentido. Ahora, una persona tiene una PCR positiva, después una PCR negativa y después una PCR positiva, y si tenemos la posibilidad de hacer el estudio virológico, que no es tan fácil, digamos, para identificar que son 2 cepas diferentes, diremos que es un caso de reinfección. Son muy pocos los casos para los millones que hay, por lo tanto es un fenómeno bastante poco probable, por el momento por lo menos lo que sabemos hasta el día de hoy. Bárbaro. Queremos agradecer al doctor Mignes, que es director del Hospital de Bedia, que está con nosotros escuchándonos. Así que después le vamos a dar la palabra si él quiere hablar o preguntar. Otra de las preguntas del chat está relacionada con la trombosis. Si hay una relación o una vinculación entre la trombosis y el COVID. Sí, sobre todo los pacientes que hacen esa fase hiperinflamatoria tienen tendencia trombogénica. De hecho, se han descrito casos de accidente cerebrovascular y otros fenómenos tromboembólicos, de modo tal que en muchos lugares, aunque no es el estándar de cuidado aprobado, en muchos lugares usan heparina de bajo peso molecular profiláctica en los pacientes que están internados. Perfecto. Otra de las preguntas menciona que se viene la temporada de piletas. ¿Qué pasa con el virus y la transmisión por medio del agua? ¿Qué se conoce al respecto? Que yo conozca, no sé lo que se conoce. Lo que yo conozco por el momento es que no conozco nada, digamos. No he leído nada que haya una transmisión por vía de las piletas de natación. Pero esto es, digamos, al día 10 de octubre, a las aproximadamente, ¿qué hora es ahora? A las 8 de la noche. Porque se lo digo es muy así, dinámico. lo digo gráficamente porque realmente, si yo hubiera dado esta charla hace 3 meses, les hubiera dicho probablemente muchas cosas distintas de las que les estoy diciendo ahora. No con el ánimo de mentirles, sino con el ánimo de decirles lo que uno sabe. A medida que va pasando el tiempo, va incorporando más conocimiento. ¿Qué opinas sobre la apertura de las escuelas? Otra de las preguntas que están en el chat. Bueno, partamos de una base. El cierre de las escuelas es una tragedia educativa. No podemos sobreestimar la gravedad que tiene haber tenido que cerrar las escuelas. Ahora, nuevamente, si abandonamos la mirada argentinocéntrica, o peor, porteñocéntrica que tenemos en el país, no es que nos pasa a nosotros. En un momento había 1.000 millones de chicos en el mundo que estaban sin poder ir a la escuela. Y de hecho todavía en muchos países las escuelas están cerradas. Y países que abrieron las escuelas las tuvieron que volver a cerrar. De modo tal que, teniendo en cuenta la gravedad de la situación, me parece que la decisión que se adoptó en el último Consejo Federal de Educación, que fue habilitar a las jurisdicciones para que, de acuerdo a la realidad epidemiológica, vayan haciendo aperturas progresivas, me parece razonable. El tema es que se tomen los criterios epidemiológicos apropiados, ¿no? Porque, por ejemplo, en Francia, si encuentran que tienen una incidencia de casos mayor de 50 casos por 100.000 habitantes, deciden que no pueden abrir actividades. La ciudad de Buenos Aires, que es el dato que yo tengo, tiene 390 casos de incidencia por 100.000 habitantes. Entonces, y sin embargo se van a abrir las escuelas. Acá estamos nuevamente muy influidos por una cuestión que tiene que ver que se ha mezclado la política con la situación sanitaria. Cuando se mezcla la política con la situación sanitaria, se hace mala política y se hace peor salud pública. Entonces aquí hay algunos malos de la película que son los que quieren cerrar, ¿no? Entre ellos los infectólogos, que inclusive se los acusó de ser una especie de infectadura, que como si nosotros gobernáramos, cuando les quiero aclarar que la misión del COE, del Comité Operativo de Emergencia, es asesorar, y nosotros no tomamos ninguna decisión.
Nada de lo que comunicó el gobierno o nada de lo que hizo el gobierno es una decisión nuestra. Sí está influida por decisiones, por opiniones nuestras, pero las decisiones son políticas. Y lo mismo pasa con lo que hacen los gobernadores y lo que hacen los intendentes. Eso es muy importante de tener en cuenta. Y otros son los buenos de la película, que son los que quieren abrir. Y después, cuando se abre y aumentan los casos, son los que critican porque aumentaron los casos. O sea, digamos, creo que se explica solo, ¿no? Excelente, coincido, doctor. Otra de las preguntas que mencionan en el chat con respecto al tratamiento. ¿Qué opina usted sobre los antiparasitarios o el ibuprofeno en forma inhalable? ¿Qué se sabe de estos? Les recomiendo que busquen una declaración que sacó la Sociedad Argentina de Terapia, de la Sociedad Argentina de Infectología en el día de ayer respecto al uso indiscriminado de tratamientos que no están demostrados. ¿Qué sabemos de la ivermectina? La ivermectina tiene un estudio hecho en nuestro país, muy bien diseñado, conducido por el doctor Alejandro Krolewicki, en el cual lo que se hizo fue medir la carga viral de las personas que estaban expuestas a ivermectina o a placebo. ¿Qué se vio? Que los pacientes que estaban sometidos a ivermectina tenían una caída más rápida de la carga viral que las personas que recibían placebo. Eso es todo lo que se demostró. No se sabe la relevancia clínica que tiene eso. Y esto le estoy repitiendo palabras del investigador principal de ese estudio, con el cual pude hablar porque es un conocido mío, y que me transmitió exactamente esto. Habría que hacer ahora un estudio de fase 3. Sin embargo, lamentablemente, en algunas provincias, por ejemplo, la ivermectina se recomienda como tratamiento. Esto ha pasado en la provincia de Corrientes, por ejemplo, cuando una disposición del Ministerio de Salud Pública, en Salta creo que pasó lo mismo, recomienda el uso de ivermectina. El ibuprofeno inhalado, que es un estudio que se está haciendo en la provincia de Córdoba, es un estudio que por el momento no tiene, digamos, no tiene resultados y no sé si tiene aprobación de ANMAT, no me consta que tenga aprobación de ANMAT, por lo cual tampoco se puede recomendar. Y creo que hay que ser muy cuidadoso y no dejarse llevar por la desesperación y utilizar o recomendar tratamientos de una manera en la cual uno no tiene idea de lo que puede ocurrir. Que de repente, digamos, María Alicia pueda tener un paciente internado que está en situación grave, extrema, y quiera decir, bueno, voy a intentar darle ivermectina, es una situación. De ahí recomendar el tratamiento en forma general es un error muy grave. Quiero decirles que la dosis de ivermectina que se usó en ese protocolo fue muy alta y que además el 50% de los pacientes no alcanzaron las concentraciones plasmáticas necesarias para ser efectivo y por lo tanto, si bien fue efectivo comparado con el placebo, la mitad de los pacientes no les sirvió tomar ivermectina. O sea que está muy, digamos, entre comillas todavía su uso. Y hay otras drogas. Nosotros, por ejemplo, estamos haciendo un estudio con nitazoxanida, que es otra droga antiparasitaria, para los contactos estrechos de los casos confirmados. Es un estudio que va a empezar ahora, es un estudio que estamos haciendo en Fundación Huésped, pero eso significa que yo no puedo recomendar la nitazoxanida de ninguna manera. De la misma manera que no les puedo asegurar que la vacuna va a ser buena por el mero hecho de que terminemos el estudio. Cuando terminemos el estudio les cuento, pero por ahora no podemos decir mucho. Bárbaro, gracias, doctor. Un doctor nos pregunta, en caso de algún personal de salud que tiene síntomas compatibles con COVID, pero el PCR da negativo, ¿cuándo recomienda usted que vuelva a trabajar, que regrese a su trabajo? Si tiene síntomas, no debería regresar antes de los 14 días. En situaciones extremas podría volver después del 10º día, pero nunca antes. Bárbaro. Le damos la palabra a Celeste Trotti, pediatra, que quiere hacer una pregunta. Cele, ¿estás? Voy con la última entonces, hasta que Celeste por ahí se fue, no tiene señal. Cari? Ah, ¿está Cele? Cari, ¿me escuchás? Sí, sí. Acá estoy, ¿me escuchan? Sí. Bárbaro. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Pedro, por tu clase. La verdad que fue magistral. Yo me dedico acá en Chacabuco a la pediatría, a hacer neonatología y pediatría, y a mí me preocupa mucho la salud mental de los niños que están confinados mucho más que los adultos desde marzo. Uno ve, la verdad, que están viviendo, vemos depresión, estrés, pérdida de pautas madurativas. Y lo que uno ve, que la verdad que yo no estoy muy de acuerdo, es que los espacios al aire libre está prohibido ir. O sea, uno como madre y como pediatra, en vez de ir a una plaza o a caminar, se tiene que quedar en su casa. Y esto hace que muchas veces uno
invite un amiguito, porque es lo que está pasando en todas las familias, y más acá en Chacabuco y en los pueblos cercanos como Higgins, Rawson, y termina confinando a los niños a una situación mucho más riesgosa, que es estar adentro de un hogar con otra familia. A mí lo que me interesa saber, como para reclamarlo, es ¿qué opina usted de que se habiliten los espacios abiertos para los niños? No, yo estoy completamente a favor de que se habiliten los espacios abiertos para niños. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Perfecto. Aires, las plazas están habilitadas, pero los juegos, los patios de juegos no están habilitados. Es decir, no funcionan, digamos, las hamacas, los toboganes, etcétera. Pero sí los lugares, los espacios abiertos a donde un papá puede patear una pelota con su hijo, en fin, digamos, lo que uno tiene que tratar de evitar es que se armen encuentros multifamiliares allí. Porque una cosa es que salgas vos como mamá con tu hijo, y entonces, bueno, sí, que tome aire, que corra un poco, que se divierta. Y otra cosa es que se junten varias familias y ahí se produzca el intercambio, porque no sabemos quién es portador del virus y quién no. Perfecto. Muchísimas gracias. Doctor, tenemos 2 preguntas más y después le Bueno, damos la palabra a Oscar Sassali, que cierra, para que dé el cierre. Una de las preguntas nos dicen, ¿qué pasa cuando el paciente muere, el virus sigue vivo y se sigue contagiando? ¿Cómo es el protocolo? bueno, lo que hay que tomar son digamos, el personal que atienda digamos, todo el proceso de, digamos, post-mortem, tiene que usar equipo de protección personal de la misma manera que lo tiene que usar el equipo de salud. No sabemos en realidad cuánto tiempo más contagia digamos, la persona fallecida, pero las medidas de precaución tienen que ser las mismas, como si estuvieran intubándolo. Perfecto. La otra pregunta correspondía a la parte de vacaciones. ¿Usted qué recomienda para la temporada de verano que aparece ahora? Si yo supiera, tendría planificadas mis vacaciones con mi pareja, pero resulta que no puedo planificarlas. A ver, yo creo que digamos, las autoridades, por razones obvias, que tiene que ver con un reclamo de la sociedad y además por el movimiento económico que significa para las localidades turísticas esta situación, están planificando el mejor verano posible, escuché decir. ¿Qué es el mejor verano posible? Probablemente que tengas que entrar, supongamos, a una ciudad balnearia o la Sierra Cordobesa, es lo mismo. Para hacerlo probablemente tengas que mostrar una PCR negativa en ese momento, que tengas que tener un seguro médico que de alguna manera te cubra. Y las ciudades, de acuerdo a la realidad que tengan en el momento, determinarán la cantidad de gente que dejan entrar. No sé cómo van a hacer para controlar, pero decían que la famosa bandera roja que usan los bañeros para que no nos metamos en el agua, habría un mástil con una bandera a la entrada de la playa cuando el número de personas que entraron a la playa superara el límite establecido. Supongamos que en una playa determinada son 300 personas, si hay ya 300 personas, la gente se tendría que ir a otro lado. ¿Cómo controlar eso en los lugares de la costa atlántica que tienen, digamos, que donde la entrada es por las dunas, como por ejemplo la zona de Villa Gesell y todo el partido de la costa, donde cualquiera se puede meter con un cuatriciclo? Yo no lo sé. Y así como tenemos gente que viola permanentemente las medidas de protección personal, es probable que también ocurra eso en el verano. Habrá que ver la situación epidemiológica en ese momento. A todos nos gustaría que estuviera liberada, pero la verdad que es difícil de saber cómo va a evolucionar la situación. Una de las dificultades que tenemos, yo lo dije antes y lo vuelvo a repetir, es que en muchos casos los responsables políticos no quieren hacerse cargo de la situación, y entonces tenemos provincias y son de distinta orientación política, porque pasa en provincias como Mendoza, donde gobierna, digamos, Cambiemos, y pasa en provincias como Tucumán, donde gobierna el Frente de Todos, donde tienen una situación realmente muy complicada desde el punto de vista sanitario, un crecimiento inusitado de casos, y sin embargo se niegan a tomar medidas drásticas de reducción de la circulación. Así que todo va a depender de cómo se manejen los responsables, tanto a nivel provincial como a nivel municipal, para tratar de frenar un poco la circulación. El virus circula con la gente, si la gente circula menos el virus. Y hay que recordar que nosotros tenemos un sistema de salud que está fragmentado desde el punto de vista vertical y desde el punto de vista horizontal.
Desde el punto de vista vertical, porque desde Cavallo en adelante la salud se provincializó y muchas provincias municipalizaron el control de la salud también. Entonces nosotros tenemos un Ministerio de Salud que casi no tiene hospitales. Y digo que tiene también fragmentación horizontal, porque nosotros tenemos lo que es el hospital público, las obras sociales que, digamos, de alguna manera están relacionadas con la Superintendencia del Seguro de Salud. La obra social más grande de América Latina, que es el PAN. Las obras sociales provinciales, como en el caso de ustedes el IOMA. Las obras sociales de las Fuerzas Armadas, cada una de ellas tiene, digamos, el Ejército, la Armada, la Aeronáutica, la Policía Federal, tienen sus propios sistemas. Más los sistemas de medicina prepaga, los seguros médicos privados. Entonces, realmente tenemos un sistema muy fragmentado donde se hace muy difícil coordinar. Así que, por ejemplo, el tema de las camas de terapia intensiva se terminaron coordinando entre el sistema público y privado por necesidad. Pero yo quiero recordarles que cuando Ginés González García, muy al principio de la pandemia, dijo que quería establecer una mesa conjunta de control de las camas privadas y las camas públicas, lo acusaron de querer expropiar las clínicas, ¿no? Que era una medida que nos llevaba a la venezuelización del país o cosas por el estilo, ¿no? Ahora son los sectores privados los que quieren coordinar porque más de una vez tienen que terminar en el hospital público porque no les alcanza sus camas, ¿no? Así que bueno, esa es la situación. Muchas gracias, doctor. La verdad que excelente su exposición, muy clara sobre todo. Y bueno, ahora queremos darle la palabra a David Márquez, uno de los coordinadores de la Comisión de Salud del Instituto Proyectar. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, doctor. Verdaderamente es un placer haberlo escuchado. En su exposición prácticamente ya estaban todas las respuestas a nuestra pregunta, pero en una parte usted mencionaba acerca de las respuestas de emergencia de protección social que implementó el Estado argentino ante el impacto de esta pandemia. Pero mi pregunta sería, por ejemplo, a mediano o a largo plazo, ¿qué lineamientos o qué desafíos deberíamos implementar en nuestro sistema de salud para fortalecerlo, tanto al recurso humano, tan saturado como está hoy, a las medidas de prevención o al acceso a la salud, ¿no? Para evitar futuras pandemias o para que la población no se enferme? Bueno, lo que pasa, David, es que, digamos, el sistema de salud es parte de algo mucho más grande que es el sistema social. A ver, si hay dos cosas en la historia de la medicina que salvaron millones de vidas, son dos: las vacunas y el acceso al agua potable. Nosotros todavía tenemos una alta proporción de la población que no tiene acceso al agua potable, al menos domiciliario, tienen que caminar para conseguir una canilla. Tenemos una importante proporción de personas que viven sin sistema cloacal, de modo tal que si nosotros no modificamos las condiciones sociales, el acceso a la salud, el acceso a la educación, etcétera, etcétera, el acceso a una vivienda digna, es cuestión de tiempo de preguntarnos cuál va a ser la próxima pandemia que va a golpear a toda la sociedad, pero sobre todo a esos sectores más desfavorecidos. Lo que se ha ganado en términos de equipamiento no lo vamos a perder, está claro. No es que se van a tirar los respiradores, ni que se van a... Es decir, se podrán desactivar algunas de los hospitales modulares que quedarán reservados para futuras catástrofes. Se podrán cerrar algunas salas de terapia intensiva que se abrieron que por ahí no van a estar ocupadas. Se podrá eventualmente lugares que se habilitaron para internar a personas que necesitaban aislamiento y no lo podían hacer en su casa, como por ejemplo Tecnópolis o, digamos, escuelas, etcétera, se podrá desmontar. Pero evidentemente la cosa me parece que no pasa tanto por el sistema de salud, que yo creo que ha quedado bastante fortalecido, sino pasa más bien por modificar las condiciones sociales que favorecen las epidemias. Gracias, doctor. Bien, hacemos la última pregunta. Alicia Pagola, adelante, y cerramos. ¿Qué tal? Más que una pregunta, bueno, es una reflexión y por ahí contarle algunas cosas al doctor de lo que nosotros estamos viviendo. A mí me alegra muchísimo que hayan accedido a tener la charla del doctor Khan, que para nosotros los infectólogos es como un prócer, ¿no es cierto, doctor? Usted ha sido uno de los iniciales en el tema del HIV, ha sido el doctor presidente de la Sociedad Internacional de SIDA hace muchos años, y es un referente mundial. O sea, él y otros más son los que han abierto la brecha de la infectología para todo lo que después fue importante estar en nuestra especialidad. Así que me gusta que el doctor pueda dar esta charla a personas que puedan después diseminar la información, ¿no?
y puedan comentar en sus círculos sociales cercanos la importancia de lo que es la responsabilidad individual en esta pandemia, que a veces desde el Estado o desde nosotros, cuando aislamos gente, cuando nos dicen, nos catalogan, o sabemos que la gente a veces ni siquiera consulta para no ser aislada, hasta esa información nos ha llegado. Entonces es importante que en todos los terrenos sepamos estas cosas como para poder dispersar la información más allá de las diferencias políticas que pueda haber en una ciudad chica como nosotros sabemos que existen, ¿no es cierto? Doctor, a nivel epidemiológico también nos pasa ahora que hace 15 días más o menos empezamos a catalogar a las personas por criterio clínico epidemiológico y no las hisopamos. Hacemos eso del núcleo familiar por dos razones, porque obviamente sabemos que es así, para ahorrar un recurso y también para no hacer el embudo en nuestro centro de derivación de estudios, que es la UNOVA, acá en Junín, la Universidad del Noroeste, que está recibiendo muestras de todos lados, entonces tenemos hasta 4 o 5 días de demoras en los resultados. A veces se van poniendo al día y tenemos 2 días, bueno, pero nosotros tratamos de hacer un trabajo muy minucioso en cuanto a los rastreos y en cuanto a el aislamiento de las personas, incluso en los sospechosos. Que por supuesto se nos puede llegar a pasar alguno, pero se ha intentado hasta este momento hacerlo en forma fehaciente y hasta ahora se ha podido responder. Mi temor es de ahora en más porque están aumentando mucho los casos y eso es así. Entonces, la responsabilidad individual, ¿no es cierto? Con respecto a las plazas, yo también comparto eso, pero no hay más que acercarse a una plaza y ver cómo están las personas en una plaza. Por supuesto que al aire libre no debería ocurrir nada, pero es acercarse a las plazas y ver cómo están las personas, los chicos, es terrible, por eso todo pasa por la información que se dé. Y bueno, no más que, después una pregunta en lo personal, doctor, usted que tiene toda una carrera hecha, una especialidad que se inclinaba para el HIV siempre, ¿cómo fue en su cosa personal tener que estar al frente de esto, nada menos como asesor presidencial y como en el equipo? ¿Y cómo hace para preservar su salud física y mental en esto que le toca, con todos los enfrentamientos que hemos visto que tiene a veces en los medios, con la prensa y estas cosas? Más que nada, ¿cómo? Te agradezco que consideres que tengo la salud mental preservada, no estoy tan seguro. Hago lo que puedo. No, mira, a ver, yo creo que en la vida, cuando aparecen los problemas, hay solamente dos actitudes. O uno forma parte del problema, y si no forma parte del problema, entonces forma parte de la solución. Y me parece que uno tiene que tratar desde el lugar que le toque, a cada ciudadano, a cada profesional, hacer lo posible para formar parte de la solución. Cuando nos convocaron, y te aclaro que yo no estoy al frente de nada, yo soy uno más de un grupo de 14 que estamos allí, tendré mayor visibilidad en los medios. Lo peor le tocó a Omar Sued. Bueno, a Omar Sued ser presidente. Por ser el presidente. Ser presidente de la SADI no es una situación fácil, pero no hay tal digamos, situación de que uno es más importante que el otro. El grupo de WhatsApp que tenemos, los que formamos parte de ese comité asesor, nos intercambiamos información, discutimos, estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo, coincidimos a veces, otras veces no, pero no hay una cosa, digamos, distinta. Y con respecto a la salud física, salgo lo indispensable, cuando tengo que ir a atender a algunos pacientes, no estoy yendo al hospital, al cual yo igual estaba ya retirado, pero seguía yendo como de alguna manera como voluntario, 2 veces por semana, esa parte no la hago. Voy a ver a algunos pacientes que tengo en seguimiento en mi consultorio, y salgo excepcionalmente para alguna reunión. Ahora el 99% de las reuniones son por Zoom. Muy rara vez hay que hacer alguna reunión presencial, por ejemplo cuando nos cita el presidente, amigos o la Casa Rosada, pero fuera de eso prácticamente no estoy haciendo ninguna otra cosa. Así que, digamos, me cuido como se cuida todo el mundo, como lo hacen ustedes, seguramente cada uno de ustedes, y como tienen que ayudar a que la gente lo haga, ¿no?
La gente tiene que entender que, digamos, la cuarentena va a ser más corta y la pandemia se va a controlar mejor en la medida en la que cada uno tome su responsabilidad. No hay ningún gobernante, ni nacional, ni provincial, ni municipal, que pueda hacer lo que la ciudadanía no haga. Gracias. Bien, Oscar, Darío. Hola Pedro, bueno, la verdad que felicitarte, clarísimo como siempre. Bueno, quedarían muchísimas preguntas por hacer, porque realmente fue muy jugosa tu charla. Yo no querría abusar, no voy a hacer una pregunta. Por ahí la única pregunta que me quedó en el tintero es con respecto a las vacunas, ¿no? Que todo el mundo estamos bastante esperanzados con el tema de la llegada de las vacunas. Y hace poco estaba leyendo de que, por ejemplo, la vacuna de Pfizer, para su conservación necesita una temperatura por debajo de los 70 grados bajo cero, lo cual me ponía a pensar que uno que conoce el interior, los hospitales, acarrearía un grave inconveniente en su almacenamiento y distribución. Realmente quería saber si, según tu conocimiento, están así. Esta información que vi en los diarios, te digo que no sé si es tan cierta. Y bueno, a ver qué opinas de este tema. Sí, la verdad que no tengo contacto con la gente que está trabajando en la vacuna de Pfizer, pero tengo entendido que sí, que por el momento requiere conservación en ultrafreezer. Lo cual, como vos decís, Oscar, sin ninguna duda genera un tema logístico muy importante. Ya va a generar un tema logístico muy importante en alguna vacuna, como las otras, que requieren conservación en heladera entre 2 y 8 grados. Ya eso ya es todo un tema, la distribución y la logística, pero veremos. Yo tengo la esperanza de que en realidad no va a haber una vacuna, sino que va a haber varias vacunas que se desarrollen, lo cual sería lo mejor que nos podría pasar, porque no alcanza la producción para los miles de personas que hay que vacunar inicialmente. O sea, si nosotros, cuando existe la vacuna, estoy seguro que primero se va a vacunar al personal esencial y las personas de alto riesgo, personas mayores de 65 años y personas con comorbilidades severas. De modo tal que no vamos a tener vacuna para toda la población, pero seguramente vacunaremos una cantidad importante de millones de personas. Y lo que sí sé es que el gobierno nacional tiene convenios firmados convenios preliminares con todos los productores de vacunas para garantizarse una cantidad de dosis que puedan atender a las necesidades de la gente. Pero eso va a depender de que los estudios de vacunas den bien. Por el momento, porque la gente dice, ¿cuánto falta para la vacuna? Y fin de noviembre, fin de diciembre. Sí, falta para el fin de noviembre, fin de diciembre, falta para tener el resultado. El resultado puede ser pato o puede ser gallareta. Entonces, habrá que ver cómo van, ¿no? Por el momento, lo que les puedo contar de la vacuna que estamos ensayando nosotros, que es la vacuna de Sinopharm, que acá la representa el laboratorio LEA, es muy bien tolerada. Ya tenemos más de 700 personas vacunadas y la verdad que fuera de la molestia de la inyección local no ha habido efectos secundarios hasta el momento. Pero es todo lo que les puedo contar. Bárbaro, doctor. No queremos abusar de su generosidad. Así que le quiero agradecer profundamente el haber participado junto con nosotros en esta exposición, en esta charla tan cordial que ha tenido con todos nosotros, ¿no? Como familiar. Se cuenta que tenerlo en cada uno de nuestras casas. Así que le quiero agradecer a todos los que están conectados, a todo el personal de salud que viene trabajando mucho, al doctor director del Hospital Julio de Bedia, que está conectado también. Gracias por participar, por estar. Y estas cosas, bueno, tienen que ver con información, con duda, y también con poner en agenda, un tema que está permanentemente en agenda, pero de nuestro lugar, para llevar una voz de tranquilidad, de conocimiento y también de pedirle a todos de prevención, que nos cuidemos, que cuidemos a los demás, que tratemos de cumplir, de concientizar y que, bueno, que todos nos queremos encontrar, pero para eso seguramente tenemos que transitar todos estos meses. Así que con mucho cuidado, con mucha prevención para todos. Le agradezco mucho, doctor, todo lo que está haciendo por todos los argentinos. Nos sentimos orgullosos de tener una persona con el conocimiento, la capacidad y la calidad humana que nos representa. Así que le mando un gran abrazo para usted y gracias por estar. Esperemos que algún día nos encontremos personalmente y seguramente nos vamos
lo vamos a invitar a Chacabuco si usted está dispuesto. Así que muchísimas gracias y le mando un gran abrazo. Muchas gracias por la invitación y cuídense.